Las zonas de pastoreo, considerando solo los pastos herbáceos y pastizales, tienen una gran importancia a nivel mundial, ya que ocupan el 30% de la superficie terrestre continental, almacenan alrededor de la mitad del carbono terrestre mundial, soportan el 50% del ganado del mundo y contienen más de un tercio de los puntos calientes de biodiversidad mundial. No hay que olvidar que la mayor parte de estas zonas, alrededor de 2/3, están situadas en las zonas áridas y semiáridas del mundo. Las tierras de pastoreo son, sin embargo, uno de los biomas probablemente más susceptibles a la degradación y al cambio global climático. Estimaciones conservadoras indican que un 10 o 20% de los pastos en el mundo están degradados, con una tasa de 12 millones de hectáreas de pastizales cada año. Es ampliamente conocido el impacto de la degradación de los pastizales en la sostenibilidad de los ecosistemas, así como su estabilidad económica y política. A nivel mundial, la restauración de pastizales es considerada clave en la mitigación de estas amenazas y una parte esencial del camino hacia la sostenibilidad global. Todos estos aspectos mencionados anteriormente apoyan la necesidad de conocer nuestros pastos, lo que implica el desarrollo de investigaciones que contribuyan al conocimiento de los procesos bióticos y abióticos que afectan a los mismos, así como a la producción y a la supervivencia de sus semillas y plántulas. Dichas investigaciones proporcionarán la base para entender cómo prevenir la degradación de los sistemas de pastizales y cómo restaurar pastizales cuando son degradados. Considerando la definición clásica de pasto, lo que es el Mediterráneo, esto representaría un 22%, de 20 a 25%. Lo mismo para la península ibérica y para el sudeste de la península ibérica también sería un 25 o un 27%. Pero si tenemos en cuenta la definición dada por la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, subiría alrededor del 50%. Y si consideramos también los de origen agrícola, como pueden ser rastrojeras, los ricios, zonas de erial, entonces sería mucho más, es decir, podríamos tener hasta un 63% en lo que es el sudeste. Sobre el concepto de pastos siempre ha estado un poco difuso. Es decir, yo misma, que soy botánica, cuando yo estudiaba mi carrera y me dijeron que iba a trabajar en pastos, después con mi beca postdoctoral, pues no lo tenía bien claro. Me habían enseñado que un pasto eran formaciones herbáceas, anuales o perennes, y que eran etapas iniciales de la sucesión ecológica, ¿no? Cuando se coloniza un medio, ¿no? Pues empiezan los líquenes, después las especies herbáceas y así progresivamente, o también eran etapas finales de la regresión ecológica, es decir, un bosque se tala y lo que aparece son los pastos. Esa era la idea, ¿no? Eran pastos herbáceos. Sin embargo, tuvo que pasar pues bastantes años. La Sociedad Española de Pastos, para el estudio de los pastos, la SEP, pues definió que era un pasto, porque dentro de los mismos especialistas de pastos no se tenía una idea muy clara, ¿no? Principalmente estaba mucho más centrado en los pastos del norte de la península ibérica que en los del sur. Entonces, la idea general eran esos pastos herbáceos. Y la definición de pastos son toda producción vegetal que es aprovechada por el ganado tanto silvestre como doméstico. Y en estos pastos se incluyen tanto pastos arbóreos, pastos arbustivos, que serían los leñosos, y después pastos herbáceos y también pastos de origen agrícola. Entonces, eso ha ampliado mucho más el concepto de pasto. Entonces, toda ganadería, y principalmente lo que es la ganadería ecológica, debe estar basada en el aprovechamiento de estos pastos naturales. También la ganadería extensiva y semiextensiva. En un clima como el nuestro, un clima semiárido, ¿no? Mediterráneo, o árido más en el sur y el sureste de España, pues evidentemente no podemos pensar en un aprovechamiento continuo de estos pastos, porque el clima precisamente en verano
es seco. Entonces los animales lo que tienen que irse es a montaña o darle una suplementación, y esa suplementación también debe estar basada en esos pastos. Por eso tenemos que hacer pues cultivos con especies que sean de interés, especies adaptadas, las mismas especies autóctonas. Si las investigaciones tienen que ir desarrolladas en ese sentido, a potenciar nuestras mismas especies, porque a la vez no solamente le dan alimento al ganado, sino que va a enriquecer esos pastos naturales y ese medio ambiente. En relación a los tipos de pastos, los herbáceos, pues tenemos una variedad grande, que va desde los pastos de montaña, como podemos tener en Sierra Nevada, los borreguiles, ¿no?, del verano, de especies que son herbáceas perennes, pero también hay anuales, hasta a los otros extremos, que son los pastos de especies perennes, como pueden ser la Stipa tenacísima, que es el esparto, ¿no?, que también son de mucha menos calidad, pero también son aprovechados por el ganado. Pero realmente el peso grande en las zonas semiáridas mediterráneas lo lleva lo que son los pastos leñosos. Los pastos leñosos, su contribución a la producción es mucho mayor. Eso lo hemos visto en nuestros estudios, ¿no?, a lo largo de estos 27 años. Cuando evaluamos la producción leñosa o la producción herbácea, vemos unos picos muy altos en la producción leñosa y mucho menor en la herbácea. Evidentemente, cuando estudiamos pastos herbáceos, ¿no?, como son estos que hemos mencionado, borreguiles o pastos perennes de herbáceas, pues sí, hay nada más que lo leñoso, pero esos son muy restringidos y en una época muy determinada del año. Por eso la importancia de las leñosas es muy grande en estos medios semiáridos, y para lo que es la producción animal también es importante. No solamente la producción vegetal, por su misma producción vegetal, sino también por su calidad. Entre ellas podemos destacar las leguminosas. Tenemos arbustos de leguminosas, como puede ser la albaida, el Antilicitisoides, el Adenocarpus decorticans, que es la rascavieja, o las iniestas, que son Cidisus, que tienen una proteína muy elevada, como una leguminosa que es, pero también tiene una digestibilidad bastante alta. La digestibilidad es otro de los parámetros importantes a la hora de evaluar la calidad de un pasto, y estas leguminosas los tienen, y esas leguminosas son leñosas. Evidentemente también tenemos leguminosas herbáceas, que también son altas desde el punto de vista de la proteína y la digestibilidad. Pero ¿por qué son importantes estas leñosas? Porque están todo el año, mientras las herbáceas en un momento determinado, que es la primavera. Es un recurso que lo tenemos durante todo el año. Primero como forraje, después sus flores, y después en otoño, que es cuando no hay nada, tenemos los frutos. Entonces es muy importante para la alimentación del ganado. La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos tuvo un proyecto de tipificación y caracterización de los pastos españoles. El Grupo de Pastos y Sistema Silvopastoral del Mediterráneo de la Estación Experimental del Zaidín llevó a cabo lo que era la caracterización de los pastos de Andalucía Oriental. Y aquí hubo muchas más sorpresas todavía. Nos dimos cuenta, después de este estudio, que las leñosas contribuían con un 65%, ¿no?, a lo que son los pastos. Si consideramos los aprovechamientos agrarios, eran de 70 a 75%, es decir, que la potencialidad pastoral de nuestro medio ambiente es muy alta. Es decir, la potencialidad de nuestros pastos para el aprovechamiento, para una ganadería ecológica, es muy elevada. Sin embargo, actualmente nos encontramos todo lo contrario, ¿no?, que lo que encontramos más son ganaderías industriales basadas en concentrados. La gestión de los pastos es fundamental, porque un pasto bien gestionado es más eficiente. Es decir, la base de una ganadería extensiva y una ganadería ecológica debe estar en la gestión de sus pastos, una gestión adecuada. Entonces, es fácil, tenemos que tener dos conceptos bien claros: qué es carga y qué es capacidad de carga o capacidad sustentadora. Esta capacidad sustentadora también se llama carga en equilibrio o carga óptima. Entonces, el concepto de carga y de capacidad sustentadora también ha tenido sus polémicas y los confundimos. Mucha gente cuando dice, bueno, tengo que calcular la carga ganadera para este pasto. No, realmente lo que tienes que calcular es la capacidad sustentadora. ¿Por qué? Porque la carga es el número de animales que hay en un momento dado
y en un periodo de tiempo dado, es decir, cuántos animales hay aquí por unidad de superficie y por unidad de tiempo, aunque también puede ser atemporal. Y la capacidad de carga ganadera es el número de animales que puede soportar un pasto sin que se deteriore, conservando su condición y su estado. Mientras la carga ganadera es demanda de energía por el ganado, es decir, tenemos ganado, ¿cuánta energía necesita? La capacidad sustentadora es la oferta de energía que te da el pasto. Es decir, carga animales, ganado, capacidad sustentadora, pasto. Y ambos se dan, para poderlos comparar, se dan en términos de energía metabolizable. Entonces sería energía metabolizable en megajulios por unidad de espacio y por unidad de tiempo. Contrastando ambos podemos llegar a determinar si un pasto está bien o mal gestionado. De tal forma, si nosotros tenemos que una carga ganadera, animales, es igual a la capacidad sustentadora, el pasto está con una gestión equilibrada. Cuando la carga ganadera es mayor a la capacidad sustentadora, el pasto está sobreexplotado, hay sobrepastoreo. Y si la carga ganadera es inferior a la capacidad sustentadora, lo que está es infrautilizado. Entonces, lo ideal para una buena gestión ganadera, y especialmente una que aprovecha los recursos como es la ganadería ecológica, sería tener un equilibrio entre carga y capacidad de carga ganadera. A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado territorios que estaban bien gestionados, otros mal gestionados y otros infrautilizados. Había casos, como fue uno de ellos, que era una finca privada, era un pequeño ganadero, y este ganadero tenía unas 130 hectáreas, no era un gran ganadero. Sin embargo, él decía que quería dejar para sus hijos un territorio en condiciones adecuadas y sabía que no podía sobrecargarlo. En este caso, él tenía una carga ganadera muy similar a la capacidad sustentadora, hasta un poquito menor. Entonces, ahí había un equilibrio. En cambio, llegamos a estudiar un parque natural y en este parque natural lo que nos encontramos es que la carga ganadera era muy pequeña y la capacidad sustentadora era muy grande, es decir, estaba infrautilizado, se podía meter más ganado. En aquel tiempo, bueno, había una idea de la conservación a ultranzas del medio, ¿no? Un poco equivocada, que después ha ido cambiando. Y, por último, encontramos otra zona que eran unos pastos comunales. Entonces, había una carga ganadera muy superior a lo que es la capacidad sustentadora. Entonces, aquello había un deterioro y un sobrepastoreo enorme. Es decir, los ganaderos decían, si tú metes 20, yo meto 50, porque era comunal. Entonces, había un deterioro bastante grande, ¿no? Se hizo un estudio de ese, era un parque natural, y posteriormente se regularon las cargas, ¿no? El grupo de pastos y sistemas silvopastorales ha desarrollado una metodología para determinar capacidad de carga ganadera. Es bastante sencillo. Por una parte tienes que tener la composición de los pastos, su producción y su calidad. Entonces, una vez que sabes su composición, determinas los kilogramos de materia seca por hectárea de las especies que lo componen. De esas especies se determina su calidad, la energía metabolizable de cada una de esas especies. Entonces, se multiplica ese peso, esos kilogramos, por su valor nutritivo y al final lo que tenemos es energía del pasto. El pasto lo tenemos en energía, megajulios de materia seca por hectárea y por año. Por otra parte, es importante saber las necesidades de los animales. En esto son muy expertos el grupo de nutrición animal de la Estación Experimental del CEDIN, que tiene su sede en Armilla. Ellos han desarrollado metodologías para determinar las necesidades nutritivas de los animales y nosotros hemos utilizado esos datos. Ellos determinan las necesidades de los animales en energía metabolizable, megajulios, que necesita un animal al día para vivir. Si tenemos una cabaña tipo, sabemos la cabaña tipo, sus requerimientos. El pasto lo que tenemos es
su energía en un año, lo que produce en energía en un año, y sabemos lo que necesita el ganado en un año, dividimos la energía del pasto por las necesidades de los animales y tenemos capacidad de carga ganadera. Es bastante sencillo, es laborioso, pero así es la forma que se determina de una forma más correcta, integrando energía del pasto con energía de los animales. Como hemos mencionado anteriormente, uno de los puntos importantes para evaluar un pasto es la producción, sus kilogramos, pero también el valor nutritivo. El valor nutritivo, hay una serie de parámetros que son importantes, es la proteína, la digestibilidad y la energía metabolizable. Lo que ocurre es que la digestibilidad y energía metabolizable están muy relacionadas porque nosotros lo determinamos la energía metabolizable a partir de esa digestibilidad, ¿no? Entonces nos encontramos que para que un pasto, desde el punto de vista de la proteína, sea bueno, tiene que tener un 12% de proteína, ¿no? Para que la digestibilidad de un pasto sea considerada mediana, ¿no? A partir del 50% de digestibilidad, y de energía metabolizable un 8 de megajulios por kilogramo de materia seca. Entonces, esas son las tres condiciones importantes. También podemos obviar energía y considerar solamente digestibilidad, ¿no? A partir de ahí es como nosotros seleccionamos las especies por su proteína y por su digestibilidad o energía metabolizable. Se llevan estudios de mejora de pasto, de recuperación de pasto. Entonces, previamente, no solamente es la producción, sino que también se hace un estudio de su valor nutritivo. En los pastos naturales, lo que encontramos es una dieta equilibrada, porque claro, no todos los pastos tienen la misma calidad, ni todos producen lo mismo. Entonces, una combinación de esa composición florística, por una parte herbáceas, que le van a dar mucha más energía, por otra parte arbustivas, que también, si son leguminosas, también le van a dar mucha proteína. También tenemos otras herbáceas que son leguminosas, que también le dan proteína, y es una combinación entre fibra, por una parte, que también le dan los arbustos, y proteína que le pueden dar arbustos y herbáceas, ¿no? Es una combinación muy adecuada. Además, los animales tienen un comportamiento, no es al azar, sino que ellos van buscando su dieta. Incluso a veces es sorprendente que te encuentras que están comiendo una planta y dices, si esta planta tiene una fibra tan elevada, pero a lo mejor tiene una proteína muy alta, y en ese momento, por sus necesidades y sus requerimientos, la necesita. Es decir, los animales no en todo momento tienen los mismos requerimientos energéticos. Si está amamantando a un cordero o a un cabritillo, es distinto, tiene muchos más requerimientos energéticos, necesita mucho más proteína, necesita más proteína para producir esa leche también. Entonces, el mismo animal combina eso, y nuestros pastos naturales, de forma natural, nos lo dan. Entonces, ellos combinan esas especies, y hay otras cosas tan anecdóticas, pues que también hay algunos que tienen alcaloides o que tienen algún principio que, bueno, que para ellos son importantes, o la efedrina. Una efedra te encuentras que tiene una fibra enorme y de pronto te encuentras a los animales en la efedra. Entonces, hay otros principios que se pueden llamar antinutritivos, pero que para ellos pueden tener una importancia, porque también a lo mejor le beneficia a ellos para su funcionamiento. Muchas de estas especies que comen los animales, estas especies naturales, estos pastos nuestros naturales, tienen una serie de propiedades naturales que para su salud animal es muy importante. Nosotros nos tomamos infusiones de tomillo y de eucalipto cuando estamos enfermos, ¿no? Pues a ellos les pasa lo mismo. De una forma es como una farmacia también que ellos utilizan. A lo largo de nuestras investigaciones hemos tenido bastantes sorpresas. Hay una idea bastante generalizada de contraponer ganadería al deterioro de la cubierta vegetal, ¿no? Ganadería, deterioro de la cubierta vegetal. Pues uno de nuestros primeros estudios nos dijo todo lo contrario. Estudiando en Sierra de los Filabres las fotografías aéreas de una zona desde el año 56, que eran las más antiguas que teníamos, hasta los años 80 y tantos, 89, 90, se vio cómo la recuperación
de la cubierta vegetal fue posible con un tipo de ganadería que podía ser contradictorio. Al principio teníamos cultivos cerealistas muy ligados a la ganadería de ovino y posteriormente, después de los años 56, 60, en los años 70, se cambió a una ganadería con caprino. Entonces, lo que se vio estudiando fotografía aérea es el cambio de vegetación. Pasó la vegetación, el matorral, ¿no?, de un 44% de recubrimiento a un 80 y tantos % de recubrimiento, con una ganadería de cabra, que en teoría son los que utilizan más los recursos lignocelulósicos y que aprovecha el matorral. Entonces se recuperó. El mismo pastor de la zona, el ganadero, dueño de la zona, nos decía que él recordaba que a los barrancos antes traían agua roja cuando llovía y que desde que él estaba allí con su ganadería, pues los barrancos llevaban el agua limpia porque había crecido la vegetación. Entonces, no solamente eso, sino que también se hizo un estudio sobre las especies forrajeras, una finca pequeñita, en 130 hectáreas tenían 300 especies, de las cuales las cereales, las del matorral, eran las aprovechadas por el ganado principalmente, porque estaba todo el año, ¿no?, también las herbáceas. Entonces, la recuperación de la vegetación era posible con especies con albaida, con especies con romero, con genistas, con retamas. Es decir, la vegetación iba creciendo con un aprovechamiento ganadero extensivo y totalmente aprovechando los recursos del medio. También en esa zona nos sorprendió otra cosa. Nosotros estábamos haciendo trabajos de evaluación de vegetación. Realmente no eran trabajos de diversidad, pero para determinar la longitud de los transectos estudiamos la diversidad, ¿no? Cuando la diversidad era la más, se recogía, ¿no?, en esa evaluación de la vegetación la diversidad máxima. Y entonces determinamos esa diversidad y nos encontramos en estas zonas pastoreadas con caprino, que había una diversidad de más de 3 hacia 4 bytes, que es una diversidad muy alta, ¿no?, que en unos medios con un aprovechamiento ganadero y de abandono agrícola no se podía esperar, ¿no? Entonces, era algo que también apoyaba, ¿no?, cómo esta ganadería favorece a la recuperación de la vegetación. Posteriormente, otros investigadores del CSIC estudiaron una de las especies que era la que dominaba aquel territorio, que es la albaida, el Antilicitis oides. Hicieron distintos tipos de pastoreo sobre la albaida, intensos, bajos y medianos, y vieron que producía más semillas, más flores y más parte verde cuando el pastoreo era moderado. Es decir, era lo que realmente hacía el dueño de aquella finca, ¿no?, que tenía una carga en equilibrio con su capacidad sustentadora. No podemos entender la evolución de la cubierta vegetal sin una carga ganadera o carga de animales. Es decir, especies vegetales están muy relacionadas con lo que son los animales que los aprovechan, tanto silvestres como ganaderos. En un principio de la historia de nuestro planeta serían animales salvajes, pero después esa función que realizaban esos animales salvajes lo han tenido que suplir otros, y esos son nuestros ganados. El aprovechamiento de nuestros recursos, el aprovechamiento de nuestros pastos. Hay una foto muy bonita que representa lo que es los ganados, lo que son nuestros animales prehistóricos, en una zona muy cercana a Granada, eso es por la parte de Huélabo, donde se ve unas zonas tipo sabanoide, con encinas y pastos y aprovechadas, con una carga de animales silvestres muy alto, que teníamos tanto herbívoros ungulados como también tenían elefantes. Entonces, esos animales mantuvieron esos pastos. Cuando ha desaparecido esos animales, ¿quién suple esa función? Esa relación entre el pasto y los animales, entre la vegetación y los animales, solo ha suplido nuestro ganado doméstico, y son los que ahora mismo mantienen esos ecosistemas de vegetación pastorales. Entonces, los animales
Evidentemente, y las plantas desarrollan adaptaciones. Unas son positivas a favor y otras son negativas, ¿no? Por ejemplo, entre las adaptaciones que tenemos son las espinas, claro, para evitar que se lo coman. Principios antinutritivos, también para evitar que se lo coman. Incluso hay una serie de hongos que son endofíticos que desarrollan las mismas plantas para evitar que se lo coman los animales. Pero por otra parte hay una serie de relaciones de mutualismo. Aquí tenemos las zoocorias, las exozoocorias y las endozoocorias. Los animales comen las plantas y al comer las plantas las dispersan, las comen y se las llevan a otro sitio y las dispersan. Hacen una función muy importante para la recuperación de la vegetación y también para evitar la fragmentación de área de muchas de las especies, ¿no? Y actualmente hay unos problemas muy grandes de fragmentación de áreas de tipos de vegetación y de nuestro paisaje. Entonces nuestros animales ayudan a evitar esa fragmentación, dispersándolo. Y un ejemplo claro es la transhumancia. Los animales de un sitio, como en un sitio, se van a otro. En ese proceso están dispersando semillas. Existen otros medios también de dispersión, son las exozoocorias. Entonces los animales lo que hacen es que en sus vellones, ¿no?, como en el caso de las ovejas, pues llevan también semillas. Las plantas han desarrollado estructuras de enganche a lo que es los animales y también las dispersan de un sitio a otro. De esto hay muchos estudios y han visto que es positivo y que las vegetaciones alejadas tienen vegetación similar y más sobre todo los pastos anuales. Los pastos anuales se nota que existen zonas que son pues pastos a lo mejor ácidos que son muy similares unos a otros porque sus especies la han transportado a animales de un sitio a otro. La aplicación de nuestra metodología es amplia, no solamente para la gestión de unos espacios naturales o espacios agrarios, sino también es importante en proyectos de restauración ecológica. De hecho, algunos de nuestros proyectos hemos sido llamados por parques nacionales, parques naturales de andaluces para hacer estudios de restauración ecológica de pastos en sentido amplio. Entonces, esta restauración ha sido en zonas incendiadas. Tenemos un proyecto en el Parque Natural de Sierra Nevada, en la parte de Lanjarón. Llamo natural porque las zonas, lo que son las experiencias, son en la parte que es natural y no es nacional, aunque la prospección de especies ha sido en todo el parque, natural y nacional. En esta zona hubo un incendio en el 2005 de unas 3.000 hectáreas y después de lo que fue el incendio, los gestores del parque vieron la necesidad de restaurar de una forma ecológica esta zona incendiada. Una de estas partes era con usos ganaderos. Entonces, no solamente era restauración con especies autóctonas, sino también de interés pastoral. Es decir, sería un enriquecimiento de nuestros pastos, es decir, una mejora, podríamos llamar como una mejora del pasto. Yo prefiero hablar de enriquecimiento que de mejora, porque mejora son en terrenos más agronómicos y estos son en sitios naturales que además contribuyen a la recuperación de la vegetación natural, que son especies, en este caso nosotros hemos empezado a trabajar con especies herbáceas, aunque en otras zonas de Río Tinto, otros investigadores de nuestro grupo han trabajado también con especies leñosas. En Río Tinto hubo un incendio bastante grande y se trabajó tanto con herbáceas como también con arbustos de interés forrajero, arbustos que al fin y al cabo eran especies que formaban el monte Mediterráneo. En concreto en Lanjarón, los gestores del parque diseñaron una zona pastoral. Esta zona pastoral está junto a un cortafuegos, es decir, está muy relacionada con un área cortafuegos porque se integra dentro de lo que es la red de áreas cortafuegos de Andalucía, la RAPCA. Hay un ganadero que hace labores de prevención de incendios en un cortafuegos y paralelamente hay una zona pastoral. Esa zona pastoral es una zona de apoyo al cortafuegos, porque claro, el cortafuegos cuando el animal consume
lo que es todo el combustible, pues claro, no tiene nada y tiene que apoyarse en unos pastos colindantes. En esos pastos, el grupo de investigación ha estudiado qué especies hay en estas zonas colindantes. Nos hemos basado principalmente a hacer unos terrenos más degradados, que ha habido un incendio con especies leguminosas por todo el nitrógeno que puede aportar, además por su valor nutritivo, la proteína es bastante alta, en general de todas las leguminosas, su valor nutritivo en general es bastante bueno, y nuestras investigaciones ahora inicialmente se han centrado en estas. Primero ha habido una prospección de especies de interés forrajero en todo el Parque Nacional y Natural, posteriormente se ha recolectado, se ha separado, se han escarificado y se está haciendo, consiguiendo semillas, porque se han conseguido bastantes semillas, pero ahora lo que nosotros tenemos que ofertar al parque es una cantidad de semillas suficiente para recuperar esos pastos, ya que son territorios bastante amplios. Y estas son nuestras investigaciones, ver qué especies son, qué valor nutritivo tienen y cuáles son las mejor adaptadas a este medio, no solamente desde el punto de la producción, nutrición, sino también otros aspectos como es la dispersión de las semillas por el ganado. Esas semillas son comidas por el ganado y ese ganado las pueden dispersar, contribuyendo de alguna forma a la recuperación, no solamente del área pastoral, sino también del cortafuegos. El enriquecimiento de los pastos, mejora de ellos, se ha llevado no solamente en las zonas incendiadas, sino también en áreas cortafuegos, pero también se ha llevado a cabo en tierras agrícolas, con uso tradicional agrario. En nuestro caso hemos ensayado con una especie que tradicionalmente se utilizaba, pero que actualmente no se utiliza. Simplemente, ¿por qué? Porque no dan subvenciones. Entonces dejaron de cultivarla, pero en las zonas de los altiplanos de la provincia de Granada, en sitios muy extremos, muy continentales, fríos en invierno y muy secos en verano, antes sí se utilizaban y hacían un aprovechamiento muy racional. Este aprovechamiento actualmente algunos ganaderos ecológicos lo llevan a cabo. Existen ganaderos y agricultores en la provincia de Granada, en el norte, que todavía siguen cultivando los yeros, y estos son ganaderos ecológicos y lo utilizan como un suplemento, es decir, en la época de verano, que está todo seco, para evitar comprar suplementos externos que son carísimos y muchas veces no se tienen incertidumbre si son o no ecológicos, pues ellos los cultivan. Entonces, el aprovechamiento más idóneo que se tiene es el aprovechamiento directo en campo. ¿Por qué? Porque los yeros es una planta que mantiene la semilla cuando está seca en la planta. ¿Qué ocurre? Que está seca y tiene más proteína, porque la semilla tiene mucha proteína. Entonces, el ganado lo aprovecha en verano. Mientras este aprovechamiento tira las semillas, aquellas que no come las tira, las pisotea y las resiembra. De tal forma que para el año siguiente no es necesario cultivar. ¿Por qué? Porque ella misma se resiembra. Nosotros hemos llevado a cabo experiencias con los yeros y se hizo en una pastoreo directo, que se dejó en pie la planta en campo. En otras lo que se hizo es, como allí se hace también en otras zonas se hacía, es cortarlo, se nifica. Durante el proceso de nificación quedan semillas que caen al suelo, en algunas, ¿no? Posteriormente se pastoreó y ahí también hay una resiembra menor, pero también hay resiembra. Y en otro caso, que es la última, que no es pastoreo, simplemente la nifica y no pastorea. Entonces, se compararon las producciones posteriores en otoño y después en primavera y se vio que la que más producía era donde había habido pastoreo directo. Después la que se había nificado y pastoreado, siempre con pastoreo. Y la que tenía muy poquito era la que se nificaba. Es decir, que el pastoreo favorece a la resiembra, es decir, no es necesario para el año siguiente sembrar. Y aparte que tiene una proteína bastante elevada y es una alternativa para esta agricultura y sobre todo una agricultura de tipo ecológico. Nosotros las experiencias que hicimos, comparamos también en estas siembras, fue con abono ecológico, con estiércol y también con abono convencional. Entonces, las producciones con el estiércol y con el abono ecológico eran mejores que las con abono. En relación a la transferencia de conocimientos de la investigación en agricultura ecológica o
cualquier tipo de transferencia, lo que es fundamental es la cooperación entre uno y otro. En nuestra experiencia personal es lo mejor, es una cooperación directa con técnicos. Nosotros la experiencia más directa hemos tenido en la red de áreas cortafuegos andaluzas. Ya hemos trabajado mano a mano con ellos, hemos diseñado metodologías, hemos estado seleccionando ganaderos y hemos trabajado hasta que se ha dejado todo ya en campo y actualmente funciona. Entonces, la cooperación entre los grupos agrarios y los grupos de investigación es fundamental y solamente un poquito de esfuerzo por parte de uno y de otros, ¿no? No solamente por parte del investigador, sino también un acercamiento por parte de las organizaciones agrarias, ¿no? Porque el investigador a veces está aquí arriba, parece que está arriba, pero no. El investigador, por su parte, también está ávido de saber las necesidades que hay en la sociedad, ¿no? Para poder dar unas soluciones